de ella es el ceje. El villancico significa el villancico canto del villano, es decir, canto de la persona del pueblo. Es una estrofa que junto al ceje pues va a proceder de la muasa. Voy a intentar un poco demostrar cuáles son las diferencias que existen entre una y otra. El ceje es una estrofa que está pensada para ser cantada por un coro y un solista, acompañado por un laúd, por flautas, por tambor, incluso por castañuelas. Y el ceje tenía como tema el amoroso o el tema de escarnio, es decir, el tema para ridiculizar o para servir de burla a algún personaje histórico, a algún personaje de la sociedad, ¿no? Yo quiero explicar lo que es un ceje a través de uno de los que yo he escrito para que entendáis perfectamente la riqueza y la complejidad que tiene la estructura del ceje. El ceje empieza con dos versos que riman entre sí. Por ejemplo, amanece el día, se tiñe de luto la bahía. Es decir, dos versos que riman entre sí en consonante, lo podéis ver en cualquiera de los cejes de la color de la mar. Yo me estoy basando en este que empieza, amanece el día, se tiñe de luto la bahía, por ejemplo, que es el tercero. Luego, después de esos dos versos que riman entre sí, que componen el estribillo, aparece lo que llamamos la mudanza. La mudanza en los cejes mide 3 versos, inamoviblemente, es decir, tiene que ser 3 versos y no puede haber posibilidad de que sean 2 o 4, solamente tiene que ser 3 versos. Esos 3 versos de la mudanza tienen que rimar entre sí en consonante, lo cual es bastante complicado porque sabéis que no es fácil buscar 3 palabras que rimen entre sí en consonante y decir algo que tenga sentido. Por eso es bastante difícil confeccionar el ceje, ¿no? Aquí en este que yo he leído como modelo, dice, porque hay una herida en el sol, porque hay una sombra en el color, porque hay una espina en la flor. 3 palabras que riman entre sí y es lo que supone la mudanza. Luego, después de la mudanza, aparece un verso de vuelta, es decir, un verso que tiene que rimar con el estribillo, ¿vale? Arrecia una lluvia fría. Ese verso de vuelta rima con el estribillo, que era amanece el día, se tiñe de luto la bahía, en consonante también. Y luego se repite el estribillo, ¿vale? Y ahí terminaría lo que es el ceje, la estructura de la estrofa del ceje. Pero esa estructura del ceje se puede repetir prácticamente hasta el infinito. ¿Cómo? Pues repitiendo la misma estructura y únicamente cambiando la mudanza. Es decir, se puede ir repitiendo el estribillo continuamente, cambiando la mudanza, que son los 3 versos que riman entre sí. Y yo en este ceje, pues lo he hecho con 2 mudanzas. Se podría haber acabado aquí, en la primera parte, con el estribillo, pero yo he introducido una segunda mudanza que dice: nombres que quedaron en la arena, hogares transidos por la pena, se estremece de dolor la luna llena. Otro verso de vuelta, se me quiebra el alma mía, que tiene que rimar con el estribillo y luego ya el estribillo. Y ahí he dejado yo mi ceje con 2 mudanzas. Pero esa noche mágica de Tetuán, que vivimos Patricio, Paloma Fernández Jonás, pues había un poeta tetuaní que leía cejes que duraban 10-15 minutos, ¿no? Y eran una preciosidad, es decir, que le introducían 20-30 mudanzas que hicieron falta, encadenaban el poema y no hay un límite de terminación del ceje. Tú puedes introducir infinitas mudanzas, ¿no? Y así vas introduciendo esa estrofa. Esa es la estructura del ceje. Como veis,
bastante más rica, bastante más sugerente que la de la casilla, a la que desplaza. Porque la casilla eran esos monorrimos que rimaban entre sí, todos siempre con la misma rima. Esto es mucho más deslumbrante, mucho más, va más en consonancia con la mentalidad, pues enriquecedora de los moriscos, de Andalucía, en definitiva, ¿no? Pues es el ceje. Y podemos decir que su hermano, prácticamente gemelo, es el villancico, que cuando nace en la Edad Media no tiene nada que ver con lo que es ahora, una canción de tema navideño, sino que cuando nace en la Edad Media el villancico es, como les digo, un canto del villano, un canto de las personas pues humildes, sobre todo de canciones de campo, canciones de siega, canciones también amorosas, y que en cuanto al tema se diferencia del ceje en que el villancico suele ser utilizado sobre todo para hacer temas sobre todo de trabajo, ¿no? Canciones que se utilizaban para acompañar una labor en el campo, una labor incluso en la mar, ¿no? Y la diferencia de villancico con el ceje es que en el estribillo el villancico tiene 3 o 4 versos, mientras que en el ceje tiene 12. Y la mudanza, que en el ceje hemos visto que son 3 versos obligatoriamente, en el villancico tiene que ser una redondilla, es decir, 4 versos que riman entre sí. ¿Vale? Es decir, son diferencias mínimas, pero que lo hacen un poco diferente. Sobre todo en el tema es donde está la mayor diferencia, porque el ceje se utiliza para poemas amorosos o de escarnio, y como digo, el villancico pues tiene temas, podemos decir, más sociales también, más de chascarrillos entre trabajadores que para entretenerse pues cantan sus villancicos en las labores del campo o de la mar, y tiene un tema como un poco más picado, más picaresco, ¿no? Más así frívolo que el ceje, el ceje tiene un tema más culto, ¿no? Más refinado. Con el paso de los siglos, el ceje y el villancico se van a separar muchísimo. ¿Por qué? Pues porque el villancico resulta que en el siglo XVI los villancicos van a adaptarse a temas exclusivamente religiosos. ¿Por qué? Pues porque los monjes de los monasterios adoptan esa métrica, esa estrofa, y lo ven bastante acorde para escribir poemas de temas religiosos. Y como sabéis, eso va a ir desembocando en poemas de tema navideño, como son los actuales villancicos. Mientras que el ceje permanece con la temática amorosa, sobre todo, y también algunos de temas de escarnio o de temas burlescos, que son los menos. Como sabéis, también en la Edad Media española surgen otras estrofas que van a estar bastante cercanas a lo que es la jarcha, a lo que es el ceje, como son, por ejemplo, las canciones de amigos hispano-galaico-portuguesas, que las cartillas de amigos, canciones de amigos, que surgen en Galicia y en Portugal, y que también van a mantener el tema de la enamorada que se duele por la ausencia de su enamorado. Esas cantigas de amigos se dividían en 3 partes: las cantigas de amor, que estaban puestas en boca de un hombre que también, es decir, vemos la otra cara de la moneda, el hombre el que también está en la guerra quejándose de la ausencia de la amada,
y las canciones de escarnio o mal decir que eran satírico burlesco. Es decir, que en la literatura galaico-portuguesa también tenemos ese referente que eran las cantigas de México. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que toda esta riqueza poética que tenemos en esos años medievales, cuando Al-Ándalus todavía está en pleno apogeo, es decir, el ceje, el villancico, la jarcha o las cantigas de amigos, van a ir siendo desbancadas por las métricas que traen los reinos castellanos, cristianos, que van poco a poco ganándole terreno al Ándalus. Como sabéis, hay un momento en que ya se quedan solamente los reinos de Taifa, el reino de Granada y demás, y los cristianos van imponiendo no solamente el idioma, sino también van imponiendo su forma de hacer poesía. Esa forma de hacer poesía que van introduciendo los castellanos y los cristianos en general, vuelven a ser otra vez una literatura bastante monótona, bastante simple, comparado con la riqueza del ceje, de la muasaja o del villancico. ¿Qué literatura traen los ritmos cristianos? Pues sobre todo traen el romance y traen los cantares de gesta, que van a tener, como sabéis, una estructura mucho más simple. Un romance, la métrica que tiene es el primer verso queda libre y el verso par rima entre sí, es decir, libre A, y así se va repitiendo. Mucho más simple y mucho más sencillo, y con una temática ya, porque puede ser muy diversa. Los romances, como sabéis, hay romances fronterizos, romances pues, que hablaban de los acontecimientos más escabrosos que pasaban en aquella época. Era como el noticiero de la gente, ¿no? Y había pues amorosos, había bélicos, había históricos que hablaban pues, de los héroes de entonces, de Rolando en Francia, del Cid en España, y poco a poco el ceje va viéndose arrinconado por la pujanza del romance, del cantar de gesta y de toda la literatura que ya hoy día conocemos como la literatura cristiana. Eso hace que poco a poco en el reino de Granada se vaya retrotrayendo un poco el ceje y que luego esa literatura pues, que impone el reino cristiano desplace casi en absoluto, por lo concreto, al ceje, que va a desaparecer de la faz de la península ibérica y que sin embargo se llevan los moriscos, sobre todo, a la otra orilla y que siguen muy vivos actualmente hoy, como ya digo, y como veréis en la conferencia de hoy, en Libia, en Egipto, en Marruecos, y que tienen plena pujanza hoy en día y está de plena actualidad. No ocurre lo mismo en España y va a ser ya como un guardián que vaya apareciendo con cada ocasión a lo largo de la literatura española. Y es un poco un recuento de qué autores a lo largo de la literatura española han cultivado el ceje, y hemos visto un poco que en la Edad Media pues está hundido. En el Renacimiento, por supuesto, apenas hay ningún caso de ceje. En el Barroco, que sabéis que es un movimiento porque recupera muchas cosas de la Edad Media, sí que vuelven a aparecer autores de ceje. En el clasicismo no hay ceje. En el romanticismo sí se recuperan. Al principio del siglo XX, el modernismo pues no cultiva ceje, pero lo recupera la generación del 27 y sobre todo Rafael Alberti, que podemos decir, como también dirá muy bien Simonencia, que es uno de los grandes recuperadores del ceje en España en el siglo XX. Las vanguardias vuelven a ser buscadas de nuevo ceje, porque sabéis, las vanguardias lo que les gusta es una literatura transgresora, una literatura
muchas veces rozando la antipoesía. Sabéis que, por ejemplo, los dadaístas escribían basándose en el azar, ¿no? Escribían poemas incluso recortando palabras de los periódicos, metiéndolo en una cajita y lo iban sacando. Entonces, las vanguardias suponen, pues, de nuevo la muerte del Sege y prácticamente llegamos a la época ahora actual y hoy